Comunidad de Unidos, sean bienvenidos una vez más. Nos encontramos nuevamente acá en el municipio de Zipaquirá, un espacio que curiosamente, porque es muy representativo, no habíamos usado con anterioridad. Nos acompaña hoy alguien que asimismo se define como fotógrafo, pero que con su arte ya lo podemos catalogar incluso como historiador, alguien que sabe sentir con cada uno de los 5 sentidos, valga la redundancia, esta ciudad, sabe sentir la fotografía y tiene mucha historia por contarnos. Estoy hablando de Héctor Biesner, que está a mi derecha, y pues nada, vamos a hablar de todo un poco. Bienvenido, hombre, un gustazazazo. Compartimos la pasión de la fotografía, compartimos la pasión de querer conocer y saber, y pues el día de hoy esperamos que usted pues nos cuente muchas cosas. En primer lugar, pues yo lo definí por encima, pero ¿usted qué cree que me faltó? ¿Cómo se presentaría usted mismo? No está tan equivocado. Yo en mi oficio diario es la fotografía profesional, digamos así, no en todas las áreas. Yo me dedico más a la parte documental, arquitectónica y turística, ¿no? En esta parte, la parte documental, me he concentrado mucho más, o sea, documentar la ciudad en todos sus aspectos. Y pues yo llevo 20 años más o menos haciendo una memoria visual de la ciudad, ¿no? Eso lo tenemos en presente y de eso hablaremos más adelante, pero yo acostumbro a mis invitados a desnudarlos cronológicamente. Yo necesito que usted me cuente en dónde y en qué contexto nació, tanto familiar, socioeconómico, geográfico, para que podamos conocerlo un poco, y mucho se conoce a una persona por el lugar en el que nace. Cuénteme de eso. Bueno, yo soy de familia acá zipaquireña, aunque tengo un apellido de origen alemán. Biesner, con W. Biesner, sí. Yo soy mi familia es descendiente del primer Biesner, de Jacobo Biesner. Ok, interesante. Que él fue de los primeros que inició la explotación de la sal en Zipaquirá, en su parte de la mina. Porque, pues, no sé si la gente lo sabe, pero estamos haciendo minería como tal, más o menos 200 años, no menos. Antes lo que se hacía era recoger la sal de los pozos que había arriba en donde ahora está las entradas de la catedral de la mina de sal. Este ingeniero, porque era ingeniero, vino traído por los españoles. ¿Por qué se corrigió? Porque la mina son las entradas arriba, la catedral está abajo. A ver, sí. Nombré la catedral porque digamos que es lo que más conocemos de ese espacio. Sí. Pero digamos es lo secundario, porque lo importante es la mina. Económicamente hablando, claro. La mina, digamos que la catedral, el recinto catedral de sal realmente está dentro de una mina, ¿no? Que no se ocupa ya, pero entonces le hicieron un diseño para que se acomodara a lo que es ahora una catedral o una iglesia debajo de la tierra. Claro. Pero sigue siendo una mina. Y detrás o más internamente, está el resto de la mina que se está explotando actualmente, ¿no? Sí. Decía que el ingeniero los trajeron los españoles en la época de la colonia, cuando ellos estaban empezando aquí a entrar a la sabana, precisamente para hacer algunos trabajos de ingeniería, pero no acá en esta región, sino en Santander. Vino con otros 8 alemanes, bastante jóvenes, de varias regiones de Alemania. Y por aquellas azares de la vida, el trabajo se terminó allá y él terminó llegando a esta región. Ya venía casado, se había casado con una santanderiana. Traía hijos y aquí tuvo el resto de la ascendencia. Y aquí se radicó. Mi familia salió de ahí. O sea, usted tiene pura sangre, tiene historia en la sangre, eso mejor dicho, interesantísimo. Bueno, interesante que incluso antes de nacer tiene algo que contarnos.
¿Dónde nace? ¿Nace directamente acá en Zipaquirá? Sí, yo nací hace 65 años aquí. Hace 65 años. Entonces, si me dice que hace 20 se dedica a la fotografía, ¿qué hizo antes? ¿Cuáles eran sus Bueno, pasiones de la juventud? 20 años dedicado a la parte documental de Zipaquirá, Ok. pero llevo otros 10 años haciendo fotografía. Igual nos faltan 35. Yo estudié en la Universidad Nacional Diseño Gráfico Ok. y me fui por la rama de la fotografía. ¿Y qué tanto ha cambiado? No solo la fotografía, porque asumo que inició con análoga, Sí, claro. pero ¿qué tanto ha cambiado el diseño gráfico de... Totalmente del cielo a la tierra. Obviamente no se existían los computadores, no existía nada de lo que existe ahora. Literalmente era grafos el diseño. Sí. Yo cuando hice el examen tendría que tener habilidad manual y mental, digámoslo así. Sí. Fue el examen Creativo. que me hicieron a mí. Y ya en los estudios nosotros teníamos un año donde estudiábamos con los de artes plásticas. O sea, teníamos clases conjuntas de dibujo, modelado y otras materias que ellos veían. Y al año pues nos separaban. Y uno podía cambiarse. Uno de pronto le daba porque se le despertó la vena artística mucho más. Entonces se pasaba a estudiar pintura, escultura o grabado o cualquiera de las otras ramas. Eso pasó con algunos compañeros. Yo continué con el diseño gráfico ahí. Teníamos clases inclusive con los de arquitectura también. Entonces, el arte, digamos, dentro del diseño gráfico que yo estudié, estaba muy, muy pegado, muy, muy de la mano, digámoslo así. ¿Por qué cree que le llamó la atención en su juventud del diseño gráfico? ¿Por qué? Porque, no sé, de pronto venía con eso, a mí se me facilitaba el dibujo sobre todo, y mentalmente yo pues resolvía muchas cosas fácilmente, que de pronto le cuesta a otras personas hacerlo, ¿no? Imaginar muchas otras cosas. Y aunque yo me presenté no solamente a esa carrera, yo me presenté a biología marina en la Tadeo. Muy apasionante carrera también. Pero por azares de la vida no pude entrar allá y pues yo opté por la nacional. Aunque fue un tiempo muy complicado porque hubo salidas y entradas por los palos que había. Sí. Eso no ha cambiado mucho. Y fue una experiencia enriquecedora, fuerte, porque yo era un muchacho muy joven. No sabía nada de la ciudad, no sabía nada de nada. Entonces, el choque siempre fue fuerte, pero bueno, ahí me bandé. Claro. Como le anticipé anteriormente, antes de iniciar, ya se nos acabaron los primeros 10 minutos y ni siquiera hemos llegado a la fotografía. Pero pues es lo que tiene, cada vida es apasionante, tiene sus propias enseñanzas y hay que construir una mínima base para disfrutar de otra manera lo próximo que vamos a hablar. Para cerrar este primer fragmento, diseño y todo, ¿en qué momento del mundo tan gigantesco del universo que es el diseño, dice, me quedo con la fotografía? Antes aún del documental, solo fotografía. Nosotros tuvimos clases de fotografía como a los 2 semestres siguientes. Yo tuve un profesor que éramos bastante joven y venía recién, digamos, graduado, había estudiado en Cuba. Y tenía a flor de piel la vena artística por todas partes. Entonces nos empezó a mostrar libros, material que yo nunca había visto. Sobre todo en blanco y negro, la parte de la expresión de la fotografía en blanco y negro. Y más unido con la experiencia del laboratorio que uno tenía que hacer. Y ahí se me despertó. Nosotros teníamos en la entrada de la facultad una venta de libros de las diferentes facultades que habían ahí y vendían libros de fotografía. Más allá de las clases que yo tenía en la universidad, no había escuelas por fuera. O sea, si tú querías ser fotógrafo, o lo hacías empíricamente, o entrabas a una carrera que tuviera fotografía. Pero no había
una carrera como tal, como fotografía, como la existe ahora. Sí, cursos Eso y fue eso era más mucho más complejo. adelante. Entonces ahí fue donde un semestre después se me despertó mucho más la verdad de la parte de la fotografía. A continuación, el fotógrafo Héctor Biesner nos revelará, término muy de fotografía, cómo pasó de la revelación a lo digital. Y pues nada, esto es un mundo bastante hermoso por descubrir. Irónicamente, vamos a caminar, vamos a pisar una de las zonas más nuevas, no me dejará mentir, del municipio de Zipaquirá. Y a su vez hablaremos de historia. ¿Cómo pasó? ¿Qué tan difícil fue pasar de ese analógico, de ese primer diseño gráfico, hoy en día prácticamente obsoleto, a la actualidad, a lo digital, a lo nuevo? Para nuestra generación siempre creo que ha sido siempre difícil, pero en la cabeza es aceptar Sí. el tipo de tecnología, por lo que uno venía trabajando totalmente todo manual y químico. Sí. Químico, el papel se respiraba hasta los químicos. Todo eso envolvía como una serie de magia ahí, para algunos, no para todos. Era todo un arte, casi que era más un arte antes que ahora. Sí. Y pues ya dejárselo todo, casi la mayoría a una máquina, era difícil, aunque eso lo entiende uno después. Pero digamos que el trabajo diario lo obligaba a uno a tener que hacerlo, porque no había de otra manera. O te metes o te O avanzas o te quedas. Sí. Entonces, pues digamos que la vida, o a mí por lo menos me llevó a tener que aceptar eso y empezar a adquirir los elementos para poder trabajar. Pues es de volver, digamos, como, no tanto como a empezar, ¿no? Sino a conocer la máquina y ya de una vez pues uno arranca, ¿no? ¿Y qué era el primer estilo de fotografía que realizaba antes de documentar? Mi fotografía, más que todo, bueno, había una parte que yo estaba desarrollando y que he tratado de desarrollar, aunque ahora no tanto, que es la parte, digamos, como artística por el lado del blanco y negro, ¿no? Yo trabajé mucho en negativo blanco y negro y tengo bastante trabajo ahí que quedó ahí, digamos, como quieto porque no volví a revelar. Ahora lo que hago es digitalizarlo, escanearlo y verlo ahora en las pantallas y poderlo trabajar también o corregirlo, que es lo que hace la gran mayoría, ¿no? Que lo análogo hay que pasarlo a digital para poderlo trabajar. Mientras nosotros hemos hablado, pues ellos ya habrán visto muchas de sus piezas, han ido viendo imágenes y precisamente en lo poco que yo alcancé a ver se aprecia bastante blanco y negro, y eso también es una forma de añoranza, de apegarse a lo retro, Sí, pero aquí quiero que aclaremos, porque la gente cuando ve parte de lo que yo muestro en las exposiciones, la gente piensa que todas esas fotografías que son antiguas son que yo las hice. Sí, Y no, también es coleccionista. es parte de ese archivo grande, que ya es grande, que lo he denominado memoria visual, que últimamente he incluido piezas mías, porque pues ya son de finales del siglo pasado, que son 1990 para adelante, que ya he digitalizado, que yo hice concretamente sobre la ciudad, ¿no? El resto de las fotografías que aparecen en blanco y negro o en sepia de diferentes épocas son de fotógrafos que pasaron o hicieron trabajo acá, o a veces son anónimos, ¿no? Son fotografías que yo he recogido en diferentes lugares, casas, sitios, espacios, y he podido reproducir para tener, digamos, como un récord de tiempo de diferentes espacios de la ciudad. ¿Cuáles son sus herramientas actualmente? ¿Qué cámara usa? Mi cámara que yo uso es una Samsung N11, NX11. ¿Sencilla o...? Muy sencilla, yo no soy nada complicado, no uso luces, no uso flash,
Ahí tengo un trípode, pero casi ni lo uso. Y tengo una cámara pequeña Olympus, manual, que llevo a todas partes la llevo. Viví un cambio usted drástico de la fotografía, pero seguimos en una época en la que el avance es a diario. Así es. ¿Qué opina usted o cómo se ha adecuado o qué tanto usa la fotografía? Por ejemplo, en este caso se ha vuelto muy popular de los celulares, que ahora sí que prácticamente hacen todo. Sí, esa fue también otra etapa. Yo cuando empecé a tener celular, me negué a tener celular inclusive. Sí. Y ya cuando lo tuve fue por pura necesidad. El que tengo actualmente, pues sí tiene una cámara. Procuré que tuviera más o menos una cámara porque pues a veces no tengo la cámara normal. Sí. Y sí la uso, no recurrentemente, pero sí la uso. No estoy exento de lo que esté pasando o de lo que esté saliendo, pero no estoy con la última tecnología, ni me interesa estar con la última tecnología. Pienso más que lo que hace la fotografía de la persona, no el aparato. ¿Qué lo lleva a usted a incursionar en la fotografía documental y de dónde podría decir que nace la pasión por la historia, por plasmar en este caso la ciudad? Yo trabajé mucho tiempo en Bogotá y pues ya me radiqué un poco más porque pues yo me casé, ya tuve una hija y yo tenía la necesidad como ya interior de establecerme más, no de estar de un lado para otro. Entonces, y unido a eso, pues yo tenía un gran amigo que ya murió, que era Miguel H. Rosso. No sé si alguien lo habrá oído nombrar. Fue el primer director de la Casa Museo Quevedo Sorloz. Ok. Era un pintor, historiador. Y yo creo que de ahí y poco surgió eso, además que pues yo traía un poquito de eso. Y en Bogotá, donde trabajaba, conocí un fotógrafo también que fue digamos como el que me untó de esa pasión de la parte de la recuperación de la fotografía, porque él es restaurador. Entonces, unido un poco a eso, y lo que hizo este gran amigo, que yo siempre lo cuento como anécdota, es que él sin querer queriendo me llevó a ese camino. ¿Y por qué? Porque él tenía la costumbre de llamarme y decirme, hágame el favor y me reproduce estas fotografías, que es que las necesito. Y yo, bueno, claro, en negativo, blanco y negro. ¿Y qué eran esas fotografías? Eran fotografías antiguas de Zipaquirá. Sí. Y yo ya venía untado de esa parte de la conservación y de la preservación. Y de todo O sea, él tenía las fotos más antiguas y le pidió a usted que las hiciera en ese momento en la actualidad. Sí, Okay. Para que la necesitaba para algo. Que después, ¿de dónde la sacó? Yo nunca le preguntaba. Que es que se hicieron tampoco. Entonces, y a través del tiempo se fue acumulando ese archivo. O sea, yo me quedaba con el archivo, le daba las copias. Él murió de una enfermedad que le dio y murió y desapareció. Y yo pues seguía con la goma del archivo y me puse a mirar ese archivo y sin querer, por eso digo sin querer queriendo, se formó ese archivo. Y de ahí en adelante yo arranqué a hacerlo ya muy, muy conscientemente, a buscar las fotos. Y en eso llevo más o menos 20 años haciendo eso. Ya cerrando este segundo fragmento, ¿nos podría dar un dato curioso así de tanto que ha aprendido aquí, del lugar en el que estamos? Algo que nos pueda comentar sobre, no sé, lo que rodea aquí, la estación del tren, el Parque La Esperanza. Bueno, aquí donde estamos, que se lo denominaron el Sendero de los Zipas, que es un espacio, pues yo personalmente no estuve muy de acuerdo con el desarrollo último de haber colocado la imagen de que representa la parte indígena. Y lamento siempre es que el espacio esté descuidado porque pues es un espacio que realmente se hizo para nosotros los zipaquireños y una parte obviamente para el turismo. Nosotros mismos no lo cuidamos. Yo lo camino todos los días porque tengo que pasar por aquí todos los días. La carrera 11
Era una de las carreras más olvidadas de Zipaquirá, ni siquiera estaba pavimentada. Esa la pavimentaron como en 1980 y algo, por ahí, en el 70 y algo. Y las casas que habían acá, hasta la cuadra, hasta la segunda, yo tengo registro de esas casas, de una por una, porque yo me tuve el trabajo de estas casas van a desaparecer, yo ya sabía del proyecto, y tuve el trabajo de hacerlo visualmente, qué había aquí. Y ya cuando empezaron a desarrollar el proyecto, pues me llamó la atención porque pues era un espacio más que era unido a lo que se venía desarrollando con el Parque de la Esperanza y ese otro bulevar que hay hacia el lado de la Octava, que también está bastante descuidado. Es inclusive más largo que este. Y curiosamente hablamos fuera de cámaras que este se pasó de lo que usted nos dice, algo muy descuidado, prácticamente convertirse en una de las entradas principales, si no es que la principal. Sí, y lamentablemente pues ha sufrido el vandalismo varias veces. Sí. Los rostros que hay de las medallas de los rostros de los indígenas se los han llevado, las placas se los han llevado, las jardineras pues no hay ni sombra de lo que era. Y el proyecto como tal vale la pena que la actual administración lo vuelva a retomar y a ver qué se le puede hacer para que realmente nosotros y el turista lo disfrute, que vale la pena. Porque es la entrada, quedó como entrada principal de la ciudad, ¿no? De esa manera descubriremos a continuación, pues, lo útil que es la fotografía precisamente para mantenernos con un recuerdo y con una realidad de lo que era esto, porque todo está sujeto a modificaciones siempre y la fotografía es una forma de compactarlo y de mantenerlo. Vamos a otro espacio, acá mismo cerca en el Parque La Esperanza y ya continuamos. Pues creo que es un buen lugar la estación del tren, que a su vez hace en muchos sentidos las veces de sede cultural del municipio junto con Casa Gao tal vez. Hay otras instituciones, como nos comentaba usted antes, aparte, como el Museo Quevedo Sornosa, que también ejerce esto, pero la estación del tren es una muy importante de la ciudad. Tenemos aquí un folder, una hojita, no sé cómo decirle, un material fotográfico. Me refería a esto como tal. Adentro está el material fotográfico y lo vamos a ir pasando. Yo no sé si... Bueno, le voy a dar una. Eso le iba a decir. Si yo las pueda tener, observar, comentar. Claro. Y, estoy tratando de y si usted nos puede comentar alguna de algunas que nos parezca interesante. Esta, por ejemplo, que Fachada inicial del Hospital San Juan de Dios. ¿Dice acá? ¿Cuál es el Hospital San Juan de Dios? Yo ya me... No, está pegada donde no es. Ah, ok, se sobrejuntó. Sí, porque esto es la estación del tren. Sí. Del tren. Yo dije, ¿desde cuándo era el hospital acá? Aquí hay dos. Ahora sí, ok. Pero entonces usted me quería mostrar la estación del tren, que es donde estamos. Miren, interesantísimo. Y es que no es solo la fachada, que bueno, sí se le ha repintado, no ha cambiado mucho en estructura, pero digamos que en pintura sí, sino la gente, lo que habla la gente, la forma de vestir. ¿Cómo se siente usted cada vez que redescubriña algunos de sus archivos? Sí, exactamente. Cada vez que uno los mira le encuentra un detalle más. En específico la estación del tren a mí siempre me ha llamado la atención porque pues se logró hacer este parque donde estamos ahora, que era la antigua plaza de mercado, de ferias. Sí. O sea, era una plaza donde se hacía el intercambio ganadero y algunas ferias equinas. Aquí entonces se pasaba o se paraba el tren de pasajeros. Sí. Esas eran las personas que se iban a subir al tren. Tren de la Sabana. De la Sabana, sí. Y pues digamos que en cuanto a la fachada no ha cambiado pues nada. El color o los tonos, algunos han cambiado dependiendo de la administración que exista. ¿Se puede saber de qué año es esta? Esta Más o menos. no tiene fecha, pero es más o menos antes del 50 o 60, más o menos.
porque es que digamos que el transporte de trenes en el país se fue terminando más o menos después de los años 60 o 70, cuando ya... Bastante ha sobrevivido esta ruta. Sí. Y la estación del tren, el edificio como tal, digamos ahorita, ahí se ve más o menos que ya está un poquito deteriorado, pero hay otras fotografías que están, mejor dicho, Que se ve nuevo eso. no, al contrario, es una cosa, pero que no la reconoce. Dice, esta de verdad era la estación. Realmente se salvó. Si tuviera que decir solo uno, ¿qué sentimiento le evoca esta foto? Solo un sentimiento. Bueno, como nostalgia de pronto, o pues por lo que uno tiene recuerdos del pasado. Sí. Pero, ¿qué le digo yo? Más que nostalgia, como añoranza del uso de ese espacio para lo que antes se usó. Y para lo que se pretendió también la recuperación, yo que conozco un poco, digamos, por qué fue que se recuperaba, por qué se quisieron recuperar las estaciones, no solamente estas, sino de las poblaciones cercanas. Un proyecto del ministerio que echó a andar hace mucho tiempo y era recuperar estos inmuebles para darles un uso cultural y una parte comercial. En muy pocas poblaciones han logrado hacer eso. Las han recuperado, pero les han dado otros usos, ¿no? En la estación del tren, la nuestra, pues digamos que es una de las que más se logró conservar. En el uso, pues sí, no. Ahorita tiene un uso más institucional y un poquito cultural, ¿no? Quisiera pero yo no por lo cotidiano, menos que estuviera más abierta hacia nosotros, que nosotros por lo menos yo soy, no sé si pasar de lado a lado, pero yo soy coguano porque vivo en Cogua, fusagasugueño de nacimiento, pero toda mi vida profesional, universitaria y en este momento profesional, ya lo repetí, se desarrolla en Zipaquirá. Soy prácticamente zipaquireño, 23 años tengo yo y no he montado nunca en el tren. Creo que eso habla mucho de lo que usted nos quiere expresar. He sido flexible con esta imagen porque hemos estado acá. No nos podemos demorar tanto en las siguientes. Muy brevemente me llama esta la atención. ¿Qué me puede decir de esta? Poca gente la reconoce. A mí me suena, pero no sé. Este es el parque principal, o sea, ahorita la plaza principal. Ok. ¿No? Aquí son los inicios del parque, cuando fue parque. Usted tiene 23 años. Sí. Creo que no lo alcanzó a conocer No sé si de muy pequeño, no lo recuerdo. Era parque. Pero digamos que estos son los inicios del parque. Aquí hay una serie de obeliscos que yo tampoco los conocí, que desaparecieron ya en finales del año 50. Y ya después apareció otras cosas. Y en el año 2000 pues, se terminó cambiando totalmente a lo que lo conocemos ahora como... Hace poco publicamos con añoranza desde mi perspectiva personal, un video con unos boleros, que la música también hace un efecto interesante a la hora de recordar. Y nos criticaron bastante el hecho de que como que estuviéramos recordando con añoranza ese parque, porque antes sí era bonito, que ahorita es un desierto, nos comentaban. Y yo decía, bueno, pues yo no conocía antes, a mí me genera nostalgia, porque pues yo sí lo conozco así y recuerdos y todo. Y hubo mucho eso, mucha gente recuerda con más amor cuando el parque estaba más verde. ¿Qué más nos puede contar de alguna que tiene por ahí? Esta, por ejemplo, también sigue siendo es que el centro digamos, de toda la actividad social y cultural era en el centro, digamos, y el centro era la plaza. Principal, sí. Esta es la misma plaza en otra época, y aquí es un recorrido que dice aquí, recorrido por las calles del presidente Alberto Lleras. El presidente Alberto Lleras vino en esa época, siendo el alcalde Rafael María González, que él ya murió, hizo este recorrido por las calles de la plaza, y él iba a pie, se bajó del carro donde venía. Hay otras fotos de él, pareciera como si yo estuviera ahí, pero no, yo conozco un poco a través de las imágenes y de lo que me han contado.
Eso lo convierte en historiador. Y lo cuento también porque entre el alcalde y en esa época este presidente fueron los que determinaron ya al final de que había que cerrar los hornos de elaboración de sal. Estamos hablando de 1958, 59 más o menos, que fue cuando ya se determinó que los hornos que existían en la ciudad, donde se Usted era un bebé. sal, sí, donde se elaboraba la sal para el consumo, que era muy artesanal, se debía terminar y pasar a la parte industrial. Y esa es otra historia, otro capítulo que es muy interesante saber. Algo muy bonito de las fotos, tristemente se nos está acabando el tiempo, con usted podríamos hacer un programa semanal. Algo muy bonito de las fotos es que aparte del mensaje que busca transmitir el fotógrafo, cada persona que la ve puede contar una propia historia de la fotografía, al menos eso yo aprendí. Usted tiene una, yo sin conocer nada, me llama otra cosa la atención que es, me llevó a pensar, ¿cuándo fue la última vez que vino un presidente por tierra? Porque Petro vino en helicóptero hace poco, por tierra y esto, mucha gente detrás. Es impresionante, parece una zona de Bogotá, no parece Zipa, y es algo bonito, otra forma bonita de ver Zipa. Y usted dijo algo muy importante de las imágenes, de este tipo de imágenes, que a la realidad son imágenes ya ahorita en este momento documentales. Cualquier imagen de estas tiene una lectura, no la suya ni la mía. Si usted empieza a detallar las personas, la época, los edificios, lo que usaba la gente, lo que estaban haciendo, todo eso es una lectura para poder transcribirlo y digamos, como ya escribirlo como texto, digámoslo así. Verbalmente, bueno, no, eso sería decirlo líricamente, literariamente. Entonces, cada fotografía de estas, poniéndolas aparte así, si no hay alguien que cuente o un texto que cuente, pues muchas veces no tiene ni sentido porque pues ni siquiera aparece el año o nadie le dice este es el edificio de tal y ahí... Lo que yo le dije, yo pude interpretarle, darle una perspectiva personal, pero probablemente si usted me hubiera dicho que eso era Zipa, yo solo no sabía ni que era Zipa. Don Héctor, me entristece bastante porque usted tiene aquí un tesoro. Ustedes sí pudieron ver todas en imágenes, pero no podemos hablar ni de una minoría, hablamos de algunas. Estoy verdaderamente triste porque me gustaría quedarme acá un rato, se nos acabó el tiempo y el tiempo en televisión es oro. Muchísimas gracias y felicidades por este tesoro. No vamos a guardarlas aún porque vamos a hacer otras tomas aún, pero con esto en mano le agradezco infinitamente por la exposición, por su dedicación a la historia de la fotografía. Y le regalo unas últimas palabras para ya despedirnos. No, pues agradecer y pues invitar a toda la ciudadanía acá de Zipaquirá, pues que quien esté interesado en este tipo de cosas, pues con mucho gusto, pues yo estoy a la orden. Si tienen alguna imagen que quieran mostrarme o que quieran decir, oiga, esta es valiosa para la ciudad, con mucho gusto yo le estoy ahí para pues asesorarlos y pues invitarlos cada vez que haya algún tipo de exposición, porque yo permanentemente estoy haciendo muestras de esto en algunos sitios. Acabamos de hacer una precisamente en la estación del tren, estuvo poquito tiempo, pero vamos a procurar a ver si hay en otro sitio. Todos los datos personales que don Héctor nos permita para que se puedan comunicar con él están en pantalla en este momento. Mil y mil gracias también a ustedes que estuvieron en este tiempo con nosotros, descubriendo y aprendiendo no solo de don Héctor, sino de la ciudad de Zipaquirá, que siguen amando el arte, que siguen amando la cultura y pues que de una u otra forma también se empieza a convertir esto a futuro, va a ser archivo. Y eso es muy bonito. Muchísimas gracias, don Héctor, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.